Bueno, pues antes de empezar por la charla, ya sabéis que aquí en Simar nos gusta presentar un poco a los autores, ¿no?, que participan en nuestro ciclo de charlas, pues dando nuestra óptica particular de Simar, ¿no?, y contándoos un poco, pues, qué nos ha llamado la atención de ellos, ¿no? Y ya sabéis que en Simar nos gusta acercarnos a todo tipo de disciplinas fotográficas y entre ellas el retrato. Nosotros valoramos mucho ese retrato donde el fotógrafo interacciona con las personas retratadas, ¿no? Creemos que tiene una gran complejidad este tipo de fotografía y que además en ellas, cuando interaccionas con el retratado, pues tienes que poner otra serie de recursos, aparte de los fotográficos, como son aspectos psicológicos o de interacción humana, ¿no? Y cuando además nos vamos a acercar, como en esta ocasión, a pequeñas personitas que son los niños, ¿no?, pues esta dificultad creemos que se multiplica. Y es que los niños, pues, son poseedores de una naturalidad absoluta. Los niños y niñas se muestran a la cámara tal y como se sienten en el momento, contentos o tristes, asustados o confiados, y lo hacen de una forma completamente natural y espontánea. Y creemos que en las fotografías de nuestra invitada de hoy encontramos, pues, esa encantadora naturalidad insertada en cada una de ellas. Los trabajos de María creemos que nos trasladan a esas postales idealizadas de nuestra niñez, que los adultos guardamos en nuestra memoria y que poco a poco configuran esa identidad infantil que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Una magia casi onírica y espontánea que la autora creemos que reivindica de una forma magnífica en su propuesta artística. Las fotografías de María Presser se envuelven en atmósferas lumínicas deliciosas, composiciones muy sugerentes y una expresividad sencilla pero cautivadora. Sus trabajos creemos que se convierten así en una llamada nostálgica a nuestro niño interior que nos encandila y emociona. En la ponencia de hoy, titulada Proceso creativo de la idea a la foto final, María nos invita a recorrer ese trayecto entre la primera imagen que surge en su mente y el resultado final, pasando por la planificación de la luz, el vestuario y la escenografía, entre otros. Y bueno, por todo esto, pues estamos encantados de contar hoy con María Presser en nuestro ciclo de charlas y estamos seguros de que os encantará su ponencia. Así que sin más preámbulos, María, bienvenida, gracias por estar entre nosotros hoy y puedes empezar cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Íñigo. Qué hermosas tus palabras. Me han conmovido. Creo que nunca me han presentado con tan lindas palabras, así que gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación a CIMART. Para mí siempre es un honor y una alegría que alguien me considere digna o interesante de compartir mi trabajo. Además de tomar fotografías, una de las facetas que más disfruto de mi trabajo es la docencia o compartir mi trabajo. Así que bueno, espero que les aproveche, disfruten lo que les he preparado y tal cual dijo Íñigo, estoy abierta a sus preguntas ya que charlemos un poquitito. Voy a empezar contándoles, bueno, soy María Presser, como dijo Íñigo, soy una fotógrafa argentina, pero hace ya 3 años que estoy viviendo aquí en España. La verdad que me siento muy feliz y muy contenta de estar viviendo aquí con mi familia. Soy fotógrafa infantil, aunque la realidad es que la fotografía me encontró de grande porque mi profesión es ser odontóloga y ortodoncista. Durante 16 años ejercí esa profesión y me enamoré de la fotografía en realidad cuando nacieron mis hijas. Mi hija mayor tiene 14 años y en el afán de querer retratarla a medida que iba creciendo fue que me empecé a enamorar de la fotografía. Y rápidamente me di cuenta que yo no era una fotógrafa como documentalista, porque cuando la retrataba siempre intervenía la escena. O sea, si estaba despeinada la peinaba, si estaba sucia con comida la limpiaba, si había algo en la escena atrás que estaba como no lindo, lo acomodaba. Siempre buscaba esto de, no sé si de hacer más linda la realidad, de alguna forma, desde el principio que comencé. Y bueno, y la fotografía me fue enamorando, fui aprendiendo, la verdad que soy muy autodidacta. Llegó el tiempo en que la gente me pedía que le haga fotos y yo decía, pero yo no soy fotógrafa, y después había gente que me pedía que le enseñe cómo hacía mis fotos y yo pensaba, pero aprendí la fotografía de una forma autodidacta, me parecía como un poco de falta de respeto. Pero bueno, así como fui aprendiendo en el camino y me fui transformando, te fui teniendo clientes y fui enseñando fotógrafos, es como que fui creciendo, me enamoré de esta profesión y en la época del COVID decidí dejar la odontología y dedicarme de lleno a la fotografía. Creo que siempre hay posibilidad de volver a elegir o reinventarse, a pesar de que hayamos hecho una elección en algún momento. Cuando hay pasión y ganas, las cosas por ahí se dan. Y la verdad que la fotografía me hace muy feliz.
Acá hay algunas cosas que escribí, soy colaboradora de Sony hace un par de años y además soy embajadora de los laboratorios Zoom que están en Barcelona, y trabajo con Aftershoot y Evoto, que algo les voy a nombrar de estos programas en la ponencia. Y tengo una plataforma de educación para fotógrafos que se llama Insight Inspirarte, para fotógrafos de habla hispana. Son todos bienvenidos a ella. A ver si me deja, ahí está, cambiar la imagen. Acá les dejé un código QR. Esto ustedes, si tienen el celular a mano, pueden escanearlo, y los va a llevar a mi Instagram personal, porque de repente hay muchos de ustedes que no conocen mi trabajo, y Instagram es una forma fácil de ver muchas de mis fotografías, mis videos, mi backstage. Entonces pueden ver ahí mi trabajo, y si quieren seguirme o hacerme preguntas después de la ponencia, estoy abierta a que dialoguemos. Acá les presento a mi familia. ¿Por qué pongo mi familia cuando hablo en mis charlas? Porque la realidad es que, como les conté, la fotografía empezó en mi vida por el nacimiento de mis hijas. Acá están Amparo y Rosario. Y no podría hacer muchas de las cosas que hago si mi esposo no me acompañara, porque la realidad es que viajo a muchos congresos, doy muchos workshops y tengo que ausentarme de casa, y él siempre está ahí apoyando para que yo pueda irme, sin preocupaciones. Y esta soy yo. Hace ya 5 años me diagnosticaron en ese momento, en la época de la pandemia, cáncer de mama. Y ya un tiempo antes de que me hubiera pasado esto, me di cuenta que yo registraba muchas fotografías para mis clientes, pero me estaba olvidando, y si bien le tomaba muchas fotos a mis hijas, no estaba tomándome muchas fotos a mí misma y a mi familia, a los cuatro, digamos. Así que había empezado ya con un proceso de trabajo de autorretrato y de registrar más a mis familias y estar yo en la foto, ¿sí? Entonces, bueno, cuando me diagnosticaron esta enfermedad, la verdad que la fotografía para mí fue algo terapéutico. El arte cura, y a través de mi autorretrato yo me podía ver y darme cuenta un poco lo que sentía, lo que pasaba. Y este es un momento que atesoro con todo mi corazón, porque es una etapa muy difícil de mi vida, que no me quiero olvidar, que la vivimos como familia, que nos unió como familia, que pude sobrepasarla, y me encanta tener este documento. Entonces lo comparto para poner en valor esto de no olvidarnos retratarnos y retratarnos con nuestros seres queridos, porque estos pasan a ser documentos, testigos, que son inmortales y son memorias para siempre, y son súper importantes tenerlas. Bien, entonces sin más preámbulos, vamos a lo que Íñigo dijo que iba a hablar. Un poco les quiero contar mi proceso de la visión, o sea, de la idea a la imagen final. Entonces, vamos a ir hablando un poquitito de ello. A mí me gusta decir que detrás de una foto que enamora hay mucho más que edición. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que muchas veces me suelen decir que mis fotos tienen como mucha intervención por medio de la edición. Que la verdad que en algunos casos sí, en otros casos no tanto. Algo que aprendí a través de los años es que yo siempre, y cuando empecé, era mejor editora que fotógrafa. Entonces me pasaba mucho esto de lo corrijo en Photoshop, y no me preocupaba mucho el momento de la toma de la foto. Con los años aprendí que, por supuesto, no hay nada mejor que una foto bien tomada en el momento que estamos haciendo la foto, tener en cuenta la composición, la luz, la exposición, todo lo mejor posible para que ese crudo, ese lienzo en el cual luego voy a trabajar en la edición, no sea una edición correctiva, sino que sea una edición que potencie el mensaje que quiero contar con mi foto. Entonces, detrás de una foto que uno ve que impacta, yo creo, por lo menos en mis fotos a veces encuentro estos puntos en común, que son el storytelling, que es la capacidad que tienen mis fotos de contar historias, que trato de tenerlo presente cuando fotografío. Quiero que cuenten historias, aunque sean historias simples. El equipo que utilizo, la luz que elijo, las locaciones que también elijo con intención, un poco el styling que tiene que ver con la vestimenta, la elección del atrezo, el color y la edición. Así que vamos a hablar un poquitito de cada una de estas cosas. Eh, Me gusta decir que todos tenemos una historia para contar, y me gusta preguntarles un poco a ustedes, interpelarlos con esta pregunta, que es: ¿cuál es la tuya? Para mí es súper importante, como fotógrafa, hacerme esa pregunta, conectar conmigo,
conectar con aquello que amo, aquello que odio, lo que me gusta, lo que me hace auténtico, porque cuando yo descubro en mí las historias que para mí son importantes y las pongo al servicio de mi fotografía, es cuando de alguna forma encuentro como mi voz única, esto que me hace única, que me ayuda a encontrar mi estilo y que ayuda a mis fotos a ser mías propias, ¿no? A mi trabajo como autora. Entonces, si tengo que sondear un poco en mis fotos y en las cosas que yo pongo al servicio de mi fotografía, muchas veces es los juegos de la niñez. Para mí, mi niñez fue una etapa muy feliz de mi vida, eh, y me gusta volver mucho a ella en referencias en mis fotos. Entonces, a los juegos de la niñez, esto de estar en la naturaleza, juegos simples en relación con otro, juguetes que utilizábamos y el tiempo que pasábamos al aire libre. También me encanta retratar el vínculo de los niños con los animales. ¿Por qué? Porque a mí me encantaban los animales cuando era chica, y porque siempre que incluyo animales en mis tomas fotográficas, siento, para mí es importante el tema de la conexión en la fotografía. Y me parece que la conexión entre los niños y los animales es algo espectacular. Generalmente cuando incorporo niños, animales con los niños, las expresiones que obtengo son muy naturales, muy espontáneas, entonces, y más aún si ese animalito es propiamente la mascota del niño, porque en otros casos a veces no lo son. Así que incorporo bastantes animales en mi fotografía. Y aquí mis niñas, que son mis musas inspiradoras, o sea, mi desafío ha sido fotografiar su vínculo a través de los años y verlas crecer a través de mi lente. Muchas veces me dicen la fotógrafa de las coloradas o de las pelirrojas, porque son mis niñas y son las que suelen aparecer más en mi fotografía. Entonces, bueno, su vínculo lo retrato siempre que puedo. Y algo que me mueve también un montón, y esto es algo como personal, yo cuando era niña era muy lectora. Lástima que después de ser madre esa costumbre, no es que la perdí del todo, pero bueno, leía mucho antes, leía mucho, imaginaba muchos mundos. Me gusta retratar mucho a los niños y las niñas con los ojos cerrados en referencia a esto. Ese cerrar los ojos y ponernos en contacto con nuestro interior, con nuestra imaginación, que era lo que hacía yo mucho cuando leía, era esta niña como enamoradiza de las historias que leía, de Esperando al Príncipe Azul y suspirando. Entonces es algo que recreo mucho en mis fotos, los ojos cerrados. Me hace referencia a eso que me pasaba a mí. Algo importante también en mis fotos son los viajes. Una de mis pasiones más grandes es viajar y descubrir lugares mágicos. Entonces, muchos de los viajes que hago con mi familia tienen que ver con lugares que quiero fotografiar. Y bueno, y en ese caso la mayoría de las veces son mis niñas, salvo que a veces arregle sesiones en los lugares, en los destinos donde voy. Siempre busco lugares lindos para viajar y hacer fotos. De alguna forma combinar mis dos pasiones. Bien, ese un poco, eso que les contaba un poco desde dónde se crean mis fotografías, o sea, desde dónde me inspiro, de dónde nace mi identidad, digamos, en mi fotografía. Entonces, ahora les quiero contar también un poco acerca de mi equipo fotográfico, que yo digo que es mi aliado para crear. Si bien yo considero que de alguna forma el equipo fotográfico no es central en la creación, porque para mí lo central es tener ideas y poder representarlas, por supuesto que la elección de mi equipo me ayuda un poco a lograr el estilo de mis fotos y les voy a contar por qué. En la actualidad estoy utilizando una Sony Alpha 7 IV, un Sony 135 milímetros G-Master y un Sony 70-200 milímetros G-Master 2. Esto es cuando hago fotografía infantil en exteriores, que esta charla básicamente va a ser acerca de esa parte de mi fotografía. Y estos son mis lentes, digamos, de elección cuando trabajo en exteriores. Suelo a veces llevar un reflector, un 5 en 1, para utilizar, como no utilizo flash en exteriores, utilizo solamente luz natural, y generalmente van a ver que la trabajo en retroiluminación, a veces me valgo un reflector como para ayudar a levantar un poquito la luz de los rostros, aunque la verdad
en pocas veces lo llevo y sobre todo me acuerdo de utilizarlo, o lo utilizo porque la verdad es que no tengo asistente, entonces a veces los pongo a los padres con el reflector, pero no suelo tener a veces mucho, eh, bueno, no lo suelo utilizar tanto finalmente. Bien, entonces, ¿por qué el 135 es mi lente preferido? Y esto es importante para mí porque para mí la estética que me da este lente tiene que ver bastante cómo son mis fotos. Y elijo el 135 porque tiene un desenfoque de campo espectacular. Lo suelo utilizar en apertura completa, o sea, en 1.8 la mayoría de las fotos que ustedes van a ver en esta presentación y que van a ver en mi Instagram, lo suelo utilizar en apertura completa, en 1.8. Entonces, hace que la profundidad de campo sea súper chiquitita y que haya un gran desenfoque de campo, lo que me va a permitir aislar muy bien a mi sujeto del fondo y me va a permitir centrar mi atención en él. Y eso es lo que me gusta, porque soy, como dijo Ño, una fotógrafa retratista. Entonces me gusta centrarme en el sujeto y que el ambiente acompañe, pero que no sea lo principal. También me ayuda a disimular distractores en las locaciones. Cuando voy a locaciones como estas, está lleno de ramitas, pastos que pueden atravesar la cabeza de mi sujeto. Y no quiero eso. Y este lente, al desenfocar bien el plano posterior, me va a quitar esas distracciones. Además tiene un hermoso bokeh y ese hermoso bokeh lo relaciono inmediatamente con un ambiente mágico. Yo siempre digo que trato que mis fotos sean como si fueran la portada de un libro. En general no voy a cantidad de fotos, sino a calidad. O sea, calidad. Calidad me refiero a la foto que yo quiero obtener. Me encantan esos fotógrafos que hacen un reportaje y tienen un montón de ángulos, planos, lugares. Yo generalmente voy como con la idea de unas poquitas fotos y ya las tengo en mente y no soy de cambiar mucho los planos. Y este bokeh que genera este ambiente mágico, a mí me hace referencia a soñar, soñar despierto, soñar. Vieron que cuando uno sueña, generalmente soñamos desenfocado la mayoría de las veces. Entonces, eso quiero, que mis fotos parezcan como sueños, este ambiente mágico y ese bokeh me ayuda a ese objetivo. Y entre el 135 y el 70-200, generalmente en mis proyectos personales uso siempre el 135 y el 70-200 me encanta para clientes porque ustedes saben que como trabajo con niños, yo soy muy de planificar la pose, el lugar, pero por supuesto que el que decide finalmente va a ser el niño, ¿no? Yo le puedo dar instrucciones, puedo posarlo, pero dependiendo la edad que tenga, porque poso desde un niño de 2 años hasta los de 15, va a haber niños que, por supuesto, se van a mover más o van a cambiar la pose o no van a querer hacer lo que yo quiero. Entonces el 70-200 me da más versatilidad. Porque con el 135, hasta que yo vuelvo y me pongo en el punto donde voy a disparar, cuando vuelvo a mirar al niño, de repente se desacomodó toda la escena. El 70-200 o se mueve y se acerca a mí, y el 70-200 me da más esta versatilidad para trabajar con clientes, que me gusta por eso. Bien, ahora les voy a contar un poquito de mi técnica fotográfica. Entonces, antes les nombraba apertura grande para aislar el sujeto al fondo. Generalmente las tomo en máxima apertura para lograr esto, centrarme en mi sujeto. Y además de esa apertura grande, que ya de por sí me va a lograr un gran desenfoque de fondo, yo voy a elegir los fondos muy alejados. Entonces, cuanto más alejado está el fondo, ustedes saben que más desenfocado va a salir ese fondo. Entonces, busco fondos alejados y trato de que sean homogéneos. Cuando digo homogéneos, busco que no haya distractores en el fondo, tanto cromáticos, o sea, que no haya mucho cambio de color, y que no haya distractores como podría ser, no sé, troncos de árboles, por ejemplo. Bien, en general les contaba que tomo las fotos en retroiluminación, o sea, ¿qué significa esto? Que el sol está por detrás de mi sujeto y yo estoy delante del sujeto y el sol viene hacia mi cámara. Entonces, hay un gran contraste de luz, ¿no? De esta forma, y está más iluminado el fondo que la cara de mi sujeto. Entonces, ¿cómo hago para compensar esto? Siempre van a ver que en mis fotos generalmente van a encontrar fondos con vegetación, porque con la vegetación yo lo que voy a hacer es filtrar la luz, para que esa luz llegue más suave, para que no haya tanto contraste,
para que no quede tan iluminado el fondo y tan oscura la cara. Y además esa retroiluminación me va a ayudar pueden ver en los dos casos estos niños que tienen su cabello iluminado, esto se le conoce como luz de recorte, o rim light se dice en inglés también. O sea, el recorte y la figura del sujeto es algo que me gusta mucho, por eso me gusta usar la luz de esta forma. Y me aseguro siempre de que delante del sujeto tenga espacio libre, porque la luz del ambiente que está libre va también a ayudarme a iluminar esa carita. Y a la hora de exponer, lo que voy a tratar de hacer es lograr como una exposición promedio, le digo yo, que no se me queme las altas luces del fondo, o sea, que no queden muy sobreexpuestas las luces del fondo, pero que tampoco me quede muy oscura la cara. Y luego en edición, bajo altas luces y subo sombras y así compenso la exposición de, de este esquema de iluminación que es desafiante. Bien, en general uso balance de blanco en kelvins y no un automático porque me gusta forzar la cámara a balances de kelvins cálidos. Suelo utilizar balances de 6500 hacia arriba, 7000, 7500, porque me gustan estos tonos más naranjaditos, porque trato de lograr el color más lindo de piel desde la toma, entonces suelo utilizar balances de blancos en kelvins. Bien. Y el color también es algo muy importante en la fotografía. O sea, lo tengo en cuenta en la planificación, tanto del vestuario como el color en sí del ambiente que voy a fotografiar, como el color a la hora de editar. Porque para mí el color y la luz son elementos fundamentales a la hora de ayudarme a contar historias, a transmitir mensajes y también a transmitir emociones con mis fotos. Y para mí el uso correcto del color y la luz me va a facilitar mucho transmitir el mensaje de mis fotos. Entonces, si elijo colores fríos, en este caso el color frío se debe ya inclusive de toma, porque era un día nublado, hora azul, y además el vestuario de la niña. Entonces está reforzado todo en colores fríos que me ayuda a representar emociones como pueden ser la soledad, la melancolía, la nostalgia, la tristeza. Por supuesto, cuando yo trabajo con clientes, a ver, elijo un día del calendario con esa familia y como hago fotografía en exteriores, es como impredecible saber qué color voy a tener ese día, si me va a tocar un día nublado, va a tocar un día lluvioso, un día de sol, entonces a veces es difícil planificar desde ese punto de vista, o sea, suelo planificar los colores y eso más pensando en la locación. Por ejemplo, si voy a un campo de flores, qué colores tienen las flores, entonces qué color voy a elegir el vestuario. Y de por sí el tipo de clima que voy a tener lo miro ese mismo día, aunque a veces uno llega a la locación y era un día nublado y se abre completamente el cielo y pasa a ser un día de sol. Eh, a veces el tema del color de la luz en sí, sí lo trabajo más en mis proyectos personales en los cuales de repente espero el día específico para ir a hacer las fotos, que no, bueno, con clientes no es algo que pueda hacer. Bien, ahora, los colores cálidos en general me van a representar emociones que están más relacionadas con la alegría, con el dinamismo, con el bienestar, con el optimismo, son emociones diferentes. Y así como les decía que el color me ayuda a contar historias, la luz también lo hace, porque me ayuda a crear la atmósfera de mis fotografías, a reforzar el mensaje y también como el color me transmite sensaciones y sentimientos. Eh, esta foto es una foto muy querida para mí. La tomé en unas vacaciones que nos tomamos con mi familia en Argentina. En Argentina lo que solíamos hacer es tomarnos un mes de vacaciones y ir a una casa de campo, en la cual cada año llevaba un animalito diferente. Ese año, por ejemplo, fueron patitos. Entonces, durante todo el mes, a mis hijas y a mis clientes le iba haciendo fotos con esos animalitos. El año siguiente tal vez fue un conejito, el otro fue un gatito, y la realidad es que esta foto la seleccionó una autora de un libro para la portada de su novela. Y fue algo muy loco porque
yo tenía, lo tengo todavía, en la biografía de mi sitio web, una frase que dice, sueño con que mis fotos se conviertan en portadas de libros. Y la autora esta estaba buscando en internet la foto que podía hacer para su libro y se topó con mi web y con mi frase y pidió a la editorial que me contacte porque quería que esta foto fuera la portada de su libro. Entonces, a mí me gusta decir que es buena idea contarle al universo en voz alta nuestros deseos, porque muchas veces el universo se confabula para que se cumplan, y esta es una prueba de eso. Bien, mi luz preferida es la luz suave. Y me gusta aclarar que no es que tengo problema o enojo o no me gusta la luz dura. Lo que pasa es que yo siento que cada luz que elegimos para contar una historia tiene que ser funcional a la historia. Entonces, si yo estoy contando historias de niñez, de sueños, de nostalgia, de ensoñación, de magia, para mí la luz que va acorde a ese mensaje es la luz suave. La luz dura para mí tiene que ver con algo más o misterioso, o más crudo, o más relevante, o más verídico, no sé cómo decirles. Entonces la luz también cuenta historias y tiene que ser esto en relación a lo que yo quiero, al mensaje que quiero dar. Así que por eso elijo generalmente la luz suave para contarla. Y si tengo que elegir qué momentos del día, qué situaciones de luz son mis preferidas, en general los días nublados, porque también tengo esta luz suave, pero en este caso más neutra. La hora azul, que es la última hora del día, porque también voy a tener una luz suave, pero generalmente es la hora que me encanta para fotografiar cielos, porque el grado como lumínico que tiene sujeto al cielo en la hora azul suele ser bastante similar y al fotografiar en contraluz no me voy a tener tanto problema como puede ser en la hora dorada. Y la hora dorada, cuando en los anteriores generalmente juego con los tonos fríos, y en la hora dorada suelo jugar, que es más o menos entre una hora, media hora antes de el atardecer, suelo jugar con los tonos cálidos. Así que en mis sesiones con clientes o en mis proyectos personales suelo elegir estos momentos para fotografiar. Bien, me gusta decir que mi estudio es la naturaleza. Si bien hago fotografía de estudio, en Argentina tenía un estudio, cuando llegué a España decidí, por lo menos por ahora, no abrirlo. Entonces la mayor parte de mi fotografía, que desde inicial fue así, es en exteriores. Así que para mí mi estudio es la naturaleza y me gusta decir que mi escenografía son las estaciones, porque ustedes saben que cada estación del año tiene particularidades en cuanto a los colores, a la luz y a lo que nos podemos encontrar. Es como que no, a diferencia de mi estudio, en el cual yo de forma asertiva, o sea, yo decido qué luz voy a utilizar, qué escenografía voy a armar, salgo en búsqueda de lo que me puede ofrecer la naturaleza. Y conocer los lugares donde vivo, los ciclos de la naturaleza, conocer los tipos de locaciones que puedo encontrar, es algo a lo que me dedico bastante. Entonces, el verano, con su luz un poco más fuerte, sus días más largos, sus tonos más verdes, el otoño con sus días un poco más cortos, con esa luz un poco más cálida, con esos naranjas y amarillos del ambiente, el invierno con sus días mucho más cortos, con su luz mucho más fría, con generalmente mucho menos vegetación, y la primavera con esa luz que también es un poco más neutra y generalmente nos trae muchas flores. Entonces, las estaciones cambian el paisaje y con mis niños yo lleno cada una de esas escenografías de vida. Bien, unas palabritas acerca de edición. Yo siento que, bueno, más o menos les fui contando cómo va haciendo los detalles para ir armando un poco mi foto. Después los vamos a ver en casos prácticos uno a uno, demostrarles los detrás de escena. Pero al final, después de todo lo que consideré anteriormente, llega la edición, que con ella yo le voy a dar mi sello artístico propio. Voy a terminar de reforzar el mensaje, tal vez voy a tonalizar más hacia un lado o hacia el otro según lo que quiera contar. Puedo tal vez agregar o sacar objetos para poder llegar a ese mensaje que quiero transmitir.
es lo que termina de darle la firma a mi foto, básicamente. Agregué esta placa que dice inteligencia artificial, es una herramienta, porque van a ver que algunas de las fotos que les voy a mostrar llevan inteligencia artificial. Vengo utilizando inteligencia artificial, yo creo que del 2023, me parece, no sé si 2022, tendría que pensarlo. Eh, y la realidad es que considero que es una herramienta que no reemplaza mi creatividad, sino que me ayuda a potenciarla y que me ayuda a lograr cosas como estas, que es acelerar mi flujo de trabajo, perfeccionar mis imágenes, me ayudan a explorar mi creatividad y me ayudan a enriquecer el storytelling de mis fotos. Y lo vamos a ver después en algunos casitos que tengo a continuación. Y les quería compartir esto porque son algunos de los, bueno, algunos no, principalmente los programas que yo uso para edición. No sé si conocen Aftershoot. Aftershoot es un programa con inteligencia artificial que nació con la idea de ayudarnos en la selección de fotos, en lo que se suele denominar en inglés el culling. Vieron cuando uno va a un evento, pongamos un ejemplo, una boda, y terminamos con, no sé, 1000, 2000, 3000 fotografías, llegamos a casa con esa cantidad de archivos para procesar, y esa cantidad de archivos que hay que revisar para saber cuáles son los buenos, lleva mucho trabajo. Entonces, en Aftershoot lo que nos va a permitir es hacer la selección automática de las fotos siguiendo ciertos filtros que nosotros mismos vamos a elegir, como por ejemplo, que separe en una carpeta las fotos movidas, separe en una carpeta las fotos con ojos cerrados, que agrupe las fotos duplicadas. Vieron que por ahí cuando hacemos fotos, sacamos varias fotos de una misma escena y de repente tratando de tomar la mejor expresión, de que todos tengan los ojos abiertos. Entonces esas fotos las va a agrupar como fotos duplicadas y lo que va a hacer de ese grupo de fotos nos destaca la mejor porque en la cual esté la mejor iluminación, la mayor nitidez, las mejores expresiones. Entonces, al hacer esto de forma automática, va a reducir muchísimo nuestro tiempo de selección. Al principio uno desconfía un poco de la selección, pero les cuento que es bastante precisa y a medida que más usamos el programa, más se entiende cómo nosotros hacemos las selecciones y las va a hacer más precisas. Con Aftershoot también se puede editar en bloque esas fotos, porque lo que hacemos con él es, yo no lo uso para editar porque yo edito en Photoshop, pero si uno edita en Lightroom, generalmente lo que tiene es a través de los años un gran catálogo armado, en donde de alguna forma hay una identidad de edición. Entonces, le vamos a dar a Aftershoot ese catálogo, lo vamos a alimentar y va a crear un perfil que va a saber editar como nosotros. Entonces, lo que hacemos es aplicarle ese perfil a las fotos y va a editar muy, muy parecido, casi igual a lo que nosotros lo hacemos. Es muy interesante ese programa. María Preser es mi código de, si lo quisieran probar gratis y si quisieran luego comprarlo de descuento. Photoshop es lo que más utilizo a la hora de tonalizar las imágenes y a la hora de montar cuando hago montajes, que lo vamos a ver ahora en algunas fotos. Y en Photoshop utilizo el relleno generativo como inteligencia artificial y ahora también está un filtro que se llama Nano Banana, que la verdad que es extraordinario para hacer algunas cosas, aunque todavía le falta bastante calidad. Y Evoto es otro programa que utilizo muchísimo y que me encanta y me ahorra un montón de tiempo para el trabajo de clientes a la hora de tonalizar, no tonalizar, perdonen, la hora de editar la piel de mis sujetos. Entonces, para mis clientes, todo lo que es edición de piel lo hago en Evoto, que con simples deslizadores, tales como no sé, sacar venas rojas de los ojos, sacar arrugas de los ojos, sacar arrugas del cuello, tiene deslizadores que uno va trabajando y va eligiendo en qué porcentaje quiere que se trabajen, es maravilloso. Y lo mejor de todo es que se puede sincronizar en todas las fotos de la sesión, entonces nos permite editar rapidísimo. Ahí Evoto María es mi código también de descuento de ese programa. Igual no se preocupen porque cuando termine esta presentación les voy a dejar también un código QR que pueden escanear, con el cual si ustedes se suscriben a mi newsletter, les va a llegar un mail mío con todas las indicaciones de los programas con los que trabajo, los códigos de descuento, y también les voy a dejar unos, unos tips más para que puedan ver. Bien, vamos entonces ahora a mostrarles algunos ejemplos prácticos en algunas fotos que hice. Como la idea es de la visión a la imagen,
esta foto empieza con el proceso, digamos, creativo. El objetivo de esta sesión era, dicté un workshop en Suiza, sabía que iba a ir a una locación tipo bosque, no tenía más precisiones que esa, siempre que hago un workshop, lo que hago es llegar el día anterior para ir a ver la locación, ir a ver cómo es la luz. Entonces tenía claro que iba a trabajar con una niña y dos niños, llevé la ropa elegida para estos chicos y algunos atrezos. Sabía que iba a ser un bosque, entonces en la primera foto la idea era trabajar como con animalitos, para decirlo de alguna forma. Me encontré en el bosque, esto es video, que no tiene sonido porque no es relevante, pero quiero que miren. En este primer videíto es el día que fui a hacer el scouting de la locación, me encontré con este tronco, en todo el bosque era el tronco que estaba cortado, digamos, y me pareció que podía ser un lindo lugar para una foto. Y esto es en el momento del shooting, con la niña ya vestida. Fíjese que elegí este color azul como para que se destaque un poco del verde. Le puse un gorrito tipo zorrito, digamos. La puse a leer un cuento porque la idea era que ella esté leyendo un cuento usando su imaginación. Y usé el 135 milímetros como lente. Y esta es la foto en crudo, o sea, directo de cámara de la niña. Y al lado está la foto editada. Fíjense que en edición lo que hice fue agregarle como la magia, para decir de algún modo, porque le puse esta pilita de libros, que lo hice con relleno generativo de Photoshop, este caracol, ¿sí? Y si miran el tronco del árbol van a ver que hay una puertita y una ventana, porque la idea de la foto un poco era como que había un animalito, que puede ser ese mismo caracol, que vivía, que esa era su casa, digamos, ¿sí? Entonces junto un poco la imaginación, digamos, de la niña y hago esa imagen un poquito más mágica en postprocesamiento. Pero fíjense que de base la foto estaba bien, por supuesto que también trabajo un poco las luces y tonalicé un poquito la foto. Y ese es el resultado de esa primera foto. Estos eran hermanitos que también estuvieron en el workshop, entonces acá van a ver el proceso de edición de esa foto. O sea, esta es la toma de la foto. Si ustedes ven la foto van a ver que ven estas partes negras, porque muchas veces cuando hago mis fotos, hago photo merge. ¿Esto qué significa? Que yo tomo una foto central de los sujetos, ¿sí? Como me gusta la expresión, cómo están en ese momento, y trabajo siempre con enfoque en el botón trasero de la cámara, o sea que mi obturador dispara solamente, no enfoca. Así que enfoco a los niños y disparo la primera foto. Y luego voy corriendo la cámara, no vuelvo a enfocar, sino que voy disparando alrededor de los niños. Y de esa forma lo que hago es como construir la foto con varias fotos. Y eso lo suelo hacer cuando quiero captar más ambiente. Muchos me dicen, ¿por qué no te alejas más para tomar la foto? No me alejo más porque en realidad quiero estar dentro de todo lo más cerca de los niños para tener la mayor nitidez de los niños. Cuanto más cerca estoy de los niños, también más desenfocado va a salir el fondo. Entonces, de alguna forma quiero una foto panorámica, pero con el aspecto que me da el telefoto, el 135. Por eso es que hago esa composición. Entonces, acá la foto ya está compuesta, deben ser, no sé, no me acuerdo si eran 4, 5, 6 imágenes, y en Photoshop, ahora les pongo play, fíjense que las partes de la foto que no me fueron gustando, fui optimizando. eh, con relleno generativo le agregué ese tronquito, con relleno generativo le agregué también esa ventanita que tiene una luz encendida, y también le agregué ese pajarito, no es un pajarito, es una lechuza. Una lechuza como que también fuera el habitante de esa casa, digamos, y transformé la foto en algo más nocturno, porque como hay una luz en la ventanita, tiene que ser más de noche. Eh, y a la hora de tomar las fotos, para guiar a los niños tenían el más chiquito un binocular y el más grande ay, nunca me sale el nombre de eso, pero es como ese que es de un solo ojo y que es para usar en el mar. Se me olvidó el nombre que tiene. Sí, catalejo creo que es.
Y la idea es que yo les decía que miren hacia arriba, que había un pajarito que los estaba saludando, que estaba cantando, que miren el pajarito, a ver si lo veían. Entonces, por eso, fíjense que los niños, el niño más pequeño tiene menos de 2 años y el otro tenía 3 y medio, 4. Ellos están mirando hacia arriba muy comprometidos con mi dirección y me decían que no veían el pajarito. Lo que a mí me gusta luego cuando termino la foto es que la madre se los muestra a los niños y generalmente suelen decir, ay, estaba el pajarito que nos decía la fotógrafa y que nosotros no veíamos, porque bueno, nunca está el pajarito, pero con la magia de la edición aparece. Bien. Otro ejemplo por aquí. Esta es una princesa de Disney, Aurora creo que es, si no me equivoco. Entonces, siempre me pareció que mi hija más pequeña, bueno, las dos, ¿no? Parecen como princesas. Así que la referencia fue por el cabello que tiene ella, esto de las princesas de Disney que hablan con los pajaritos y cantan con los pajaritos. Eh, Acá pueden ver a mi... Opa, es mi hija menor y ahí me pueden ver en la toma. Fíjense que es un parque enfrente de mi casa con un árbol florecido. Ay, quiero volver para atrás, a ver si puedo. Ahí está. Tiene unos pajaritos que son estos pajaritos de mentira que se compran en AliExpress y es el atardecer, la luz viene de ella por detrás. Y ahí está la foto en crudo, que la verdad que me salió bastante oscura esa foto, el crudo no es muy bueno. Y el fondo tampoco me gusta mucho porque es muy oscuro. ¿Se acuerdan que les decía esto de los fondos que no sean homogéneos, no están contrastados? Bueno, en este caso el fondo era muy oscuro porque eran pinos. Pero bueno, en edición lo saqué a esa oscuridad para que la foto sea más brillante, más de acorde a lo que quería. Y fíjense que los pajaritos los reemplacé con pajaritos generados con inteligencia artificial para que parezcan más reales. Inclusive, en este caso, animé la foto con inteligencia artificial, que es algo que también se puede hacer ahora y que me gusta bastante darle vida a mis fotos con inteligencia artificial. Bueno, acá otra referencia, otra foto que preparé para un workshop. Quería usar una pecera con un pez, que ya lo había hecho para algún otro workshop, pero lo había hecho para fotografía de estudio y en este caso iba a ser fotografía en exteriores. La cuestión es que no me acuerdo si no, sí, creo que no conseguimos pez por un lado, y además que cuando uno, por supuesto, lleva un pez, después alguien se tiene que hacer cargo de ese pez. La idea de trabajar con animales, por supuesto que los animales no sufran, no la pasen mal y que alguien después sea dueño de ese animalito. Entonces decidimos utilizar un frasco vacío y luego, digo, decidimos porque esta foto la hice junto a una colega que se llama Dani Rodríguez, que es socia mía en mi plataforma de educación. Y decidimos en inteligencia artificial luego agregarle el agua y el pez. ¿Por qué no le puse el agua inicialmente? Primero porque el frasco era grande, si le pongo agua se vuelve muy pesado y se puede mojar el niño. Y esto, si no me acuerdo mal, era bastante invierno en la época, sí, otoño-invierno. Y así que de vuelta, trabajando con el niño contándole que ahí iba a aparecer, digamos, un pez. Este no es un niño tan chico, entonces uno le puede pedir, digamos, que finja básicamente la foto. Creo que no las tengo, sí, no las tengo. Hay varias fotos más porque hay en otras fotos que está mirando, en otras fotos en que lo libera al agua, pero no puse la secuencia. Y en esta, sí lo que hice fue animarla y fíjense qué lindo como también cobra vida la foto. Bueno, en este caso era para otro workshop que hice en Granada y en este caso sabía que mis modelitos van a ser tres hermanitos y que era probable que el shooting sea en un parque que creo que se llama Carmen de los Mártires, si no me acuerdo mal. Entonces, sabía la edad de los niños, más o menos sabía lo que me podía encontrar en ese parque, sabía qué atrezo tenía, pensé más o menos cómo los iba a vestir y estas fotos están originadas con Midjourney con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial a veces la uso como si fuera, no soy buena dibujando,
Entonces, en vez de hacer un sketch, un dibujo previo a la sesión, lo que hago es le digo a la inteligencia artificial que represente lo que estoy pensando yo para mi foto y lo suelo hacer con eh, bastante bien, a veces mejor que otras. Y este es el momento del shooting, acá están los tres hermanitos, elegí este lugar porque había un enmarcado superior y porque en el piso había muchas hojas y me gusta que tenga textura mis fotos. Fíjense que el fondo es bien lejano. Y la idea de la foto era algo que representa en realidad algo, a ver, le voy a poner play. Usé también el 135 para tomar estas fotos. Los posicioné de esta forma, les dije que eran niños exploradores y surge la idea de cuando yo era pequeña, iba de vacaciones a visitar a mis primos, generalmente nos disfrazábamos y a la hora de la siesta, de dormir, a la tardecita, los grandes se acostaban a dormir y nosotros nos íbamos a jugar y siempre había que llevarse el hermano más pequeño que había que cuidarlo. Cuida a tu hermano, te decían. Y por eso esta niña, fíjense que está con una cuerda, una soga, está atado el hermano y ella la tiene en la mano con esta idea de que la chiquita no se tiene que perder. Entonces incorporé un poco eso de mi historia personal en la foto y estos niños exploradores del bosque. Fíjense que pueden ver que es una toma inferior, yo también hice la toma superior, luego la uní en Photoshop y la tonalicé, le quité los distractores como pueden ser los bancos del parque, le agregué una mochila con inteligencia artificial al hermanito del medio, le puse, no se ve acá con detalle, pero en el pizarrón hay como un mapa de búsqueda del tesoro, si uno agranda se puede ver ese detalle también. Esto también está hecho con Midjourney y también era un cuadro pensando en los hermanitos, ¿sí? Eh, la idea era que uno de los hermanos tuviera la tirachina, el otro hermano tuviera los binoculares y la tirachina supuestamente es para cazar pajaritos, pero yo no quería que cacen pajaritos, sino que este niño iba a ser amigo de los pajaritos y por eso los pajaritos están con él, y él en realidad lo que estaba haciendo es practicar tiro al blanco con las manzanas. En ese momento pensé manzanas, podían ser latas, y en el momento del shooting, este es el backstage, fíjense que lo que me ocupé en el momento del shooting fue en lograr, digamos, las expresiones de los niños, la luz, la iluminación y la pose de los niños. O sea que le dije al hermano mayor que tenía que estar apuntando hacia adelante, al más pequeño le dije que tenía que estar mirando con los binoculares y mirar al hermano. Y bueno, y hice la foto sabiendo que iba a cambiar un poco los alrededores porque no eran muy bonitos. Lo único que cumplían requisito que el fondo estaba alejado. La luz también era buena. Esa es la foto en crudo. Fíjense que logré buenas expresiones de los niños, ¿sí? El niño más grande tiene, eso fue espontáneo de él, esa cara pícara. Fíjense que, y me encanta como el hermano más pequeño lo mira como está con admiración a su hermano más grande. Bueno, tuve suerte en captar esas expresiones. Y luego en inteligencia artificial está el armado de todo el alrededor, que es lo que le da la magia. Los pajaritos, porque este niño es amigo de los pájaros, entonces están posados sobre él, no le tienen miedo, inclusive hay otros en el piso, y está practicando este tiro al blanco con las manzanas que pueden ver que están rotas, porque ya algunas las rompió. Eso todo lo armé con inteligencia artificial, con relleno generativo en Photoshop. No es rápido o fácil el proceso. O sea, no es que es una foto que la hago en 5 minutos, porque la inteligencia artificial es bastante caprichosa y hay que hacer varias pruebas para lograrlo. Se puede lograr esto, pero no es un proceso, digamos, rápido. Así que es una foto que me puede llevar, no sé, esta foto editarla me lleva como 1 hora y media, pero cuando hay una foto, o sea, que me gusta, no tengo y lo uso como proyecto personal y para mostrar mi trabajo, no tengo problema en dedicar esa cantidad de tiempo. Por supuesto que si es para un cliente, trato de optimizar el tiempo de edición, porque si no, no es rentable. Otro ejemplo más, este es un workshop en Cantabria. En este caso, sabíamos que fuimos a, perdón,
fuimos a ver las locaciones antes del workshop, y esto es el día que fuimos a ver las locaciones. Entonces, sabía que había mar, pero no sabía que había esta ermita espectacular. Es la... Ay, ahora se me fue el nombre. S- Se me fue el nombre de cómo se llama la ermita, no importa. Em, Algo hermoso en el mar Cantábrico. Y nos tocó además un clima, Nos chivan fíjense que que es Santa Justa. sí, eso, gracias. La ermita de Santa Justa, se me fue el nombre. Bueno, yo no sabía que existía ese lugar, así que cuando lo dije, acaban de hacer las fotos del workshop. Y ese es el día que están tomadas con el celular, el lugar donde iba a hacer las fotos. Nosotras habíamos llevado, digo nosotras porque de vuelta estas fotos están tomadas en conjunto con mi compañera, que muchas veces damos workshop, que es Dani Rodríguez. Habíamos llevado ciertas propuestas de vestuario porque habíamos ido a hacer varios workshops. Y dentro de eso teníamos esta capa azul, que nos pareció ideal. Entonces, cuando vimos el mar tan bravo y esta ermita, se nos ocurrió la idea de la como protectora de Santa Justa, digamos. Entonces, este es el momento de la toma con los alumnos. Fíjense que hay alguien que le está teniendo la capa, porque la idea era tomar la capa en vuelo. Ella tiene un catalejo, porque está como mirando si se acercan barcos. Acá creo que usé el 85, porque fíjense que a veces en los workshops no tengo tanta distancia, tengo muchos alumnos adelante, y si tengo que usar el 135 no necesito mucha distancia, así que acá creo que usé el 85, si no me equivoco. Y este es otro, ahora les voy a mostrar las imágenes, también este es el momento de la foto. Lloviznaba suavecito, hacía bastante fresco. Y esta es la foto, bueno, la habían visto antes igual, o sea, la foto final editada, digamos. Es una composición en que yo tomé varias fotos para armar esta foto, porque era el 85, así que son por lo menos 6 8 fotos para armarla, para tener todo el panorama y unirla. El barquito está agregado con Photoshop, sí, con el relleno generativo. Ah, mira esta foto, está movida. Bueno, ahí hay como una cosa doble, me parece que puse doble la foto. Y ella, que está haciendo su papel con su catalejo le dijimos, vos tenés que buscar los barcos en el horizonte, así que está cumpliendo con su papel. Y la capa, fíjense que tiene el movimiento porque había alguien que estaba subiéndola y bajándola. Y estas son otras fotos, esto ya arriba, digamos, no sé, el barranco, decirle el nombre, había una construcción, entonces es como que ella también está iluminando, digamos, sirviendo como de faro, ¿no? Aunque es muy chiquito, ¿no? Pero es la idea, iluminando el camino de los barcos que llegaban. Que bueno, en la segunda foto, la realidad es que ahora la veo y debería haber cambiado con Photoshop el color del vestido a azul. Si bien el vestido en realidad de ella debajo era este y tenía la capa, pero como en esa foto no tiene la capa, por ahí para mantener eh, el color en toda la serie. Otra foto, les muestro el backstage. Acá estábamos en los Pirineos, en una mañana que amaneció completamente nublada, y mi marido sabe que amo tomar fotos en días nublados, así que me despertó a mí y a mi hija y nos fuimos en el auto a buscar un lugar donde hacer las fotos. Estábamos en un pueblito muy chiquitito. Siempre digo que soy una mujer de suerte, porque la realidad es que entrando en un camino encontré de fondo estos caballos, que además nos bajamos y mi hija se acercó y no se alejaron, así que me permitió hacer una foto que me encanta, que es, bueno, con inteligencia, lo mismo, son varias fotos que uní, y fíjense que con Photoshop y con mucho trabajo le quité eh, estas cosas eléctricas para que el caballo no pase. Y con inteligencia artificial le creé el reflejo, porque no me gustaba que había tanto verde en la foto. Me pareció bueno agregarle, digo, ¿qué puede ser que esta escena sea más idílica de lo que es? Porque ya era una imagen de sueño. Y digo, que haya una laguna y que estén reflejados. Entonces hice eso con inteligencia artificial para terminar de cerrar la idea que yo tenía en mi cabeza, de embellecer aún más la escena. Y creo que esta es la última que les voy a mostrar. En este caso, otra vez, unas vacaciones con mi familia en un lugar de campo. Había una laguna en la entrada de esta zona y había este barco que pueden ver acá, bote.
que estaba completamente inundado, sucio, al costado. Y yo cuando lo vi y vi la laguna dije, acá voy a hacer fotos. Así que primero fui un día a dar vuelta al bote, sacarle toda la mugre y la podredumbre que tenía. Lo limpié, porque si no sabía que mi hija me iba a decir que ahí no se iba a subir. Y al siguiente día fui a hacer las fotos. Entonces, esta es la foto, le voy a poner el video para que vean cómo era. Ah, no, pero este es. Era un día alrededor de las 7 de la tarde. Fíjense que es vieja la foto porque yo no tenía pelo. La laguna era súper superficial, digamos, tenía, no sé, 30, 40 centímetros de agua, no era muy profunda. No sé cómo hacía para realmente flotar ese bote. Y me gustaba mucho el reflejo, me ayudó mucho las nubes que había. Y este es el tipo de foto que, si bien yo o sea, planifiqué la foto, la edición en realidad me encontró cuando encontré la foto, digamos, porque acá pueden ver ustedes a ver si me deja poner el antes y el después. Ese era el antes, en la parte superior de la foto en realidad se veía lo verde. Y yo la quería hacer como más idílica. Justamente estaba atravesando mi momento de mi enfermedad, entonces me sentí reflejada con la foto. Me sentía como que era yo, la protagonista de esa foto, flotando en ese momento en un lugar de calma, pero como en incertidumbre. Entonces necesitaba que lo que yo veía no fuera claro, digamos, o sea, no porque no podía ver mi futuro, no sabía lo que iba a pasar básicamente. Entonces me encontraba en calma, pero con incertidumbre, digamos, de alguna forma. Entonces esta foto me genera esa sensación como un poco de nostalgia, un poco de aislamiento, de soledad, de expectativa, no sé, esa es mi visión. Por eso no le agregué un cielo y lo fundí para que en realidad se quedara esta sensación que, bueno, que yo quería comunicar. Y esta foto me trajo muchas alegrías porque el año pasado participé de las calificaciones de FEPPI y entró en la colección de honor esta foto, que para mí es súper especial por el momento que representa en mi vida. Y bueno, nada, tener ese reconocimiento ha sido muy bueno. Para los que no saben, las calificaciones de FEPPI se celebran generalmente en febrero, la Federación Española de Fotografía. Básicamente uno presenta fotos con una especificación muy clara, porque tienen que estar enmarcadas en Passepartout, con tamaños específicos, y se presentan ante un panel de jueces especialistas de forma anónima. Ellos no saben quién es el autor y evalúan la foto y le dan una calificación. Que si la calificación es más de 80, se considera que está meritada las fotos, digamos. Y si es menos de 80, uno puede llevarla a un panel abierto donde otros jueces nos dan su input de qué se puede mejorar en la foto. Y la verdad que me pareció espectacular todo lo que pude aprender de ese proceso. Presenté varias fotos, que algunas quedaron meritadas y otras no, y fue muy linda la experiencia. Así que si no se han presentado, se los recomiendo. Bien, este es el QR que les dije, que si quieren pueden escanear con su celular y que los va a llevar a una página mía donde pueden dejar su nombre, su mail, y les va a llegar un mail mío con todos los descuentos a los proveedores que les comenté y además les va a habilitar un artículo de mi blog acerca de cómo comenzar con la fotografía infantil y mis tips. Y seguramente, ahora no me acuerdo más, pero debe haber algún otro input en ese mail. O si quiere recibir noticias mías a través de mi newsletter que de vez en cuando envío, bienvenidos a inscribirse. Y ahora, Íñigo, hasta acá llegó, digamos, mi presentación. Si hay alguien de la audiencia que por ahí quiere hacerme alguna pregunta o quieren que discutamos algo, bienvenido sea, estoy acá para que podamos hacerlo. Estupendo, María. Pues muchas gracias. La verdad que ha sido una presentación excelente. A mí me ha gustado mucho. Creo que comunicas muy bien. Así que felicidades, ¿eh? Y ahora Gracias. sí, vamos a abrir un turno de preguntas. Es verdad que durante la charla ha recibido algún que otro elogio, pero es verdad que no nos ha animado a hacer preguntas la gente. Así que bueno, yo creo que ahora abrimos un periodo de preguntas, ¿eh?
Yo, para romper el hielo, voy a lanzarte ya la primera, ¿vale? Que igual Dale. es un poco conceptual, pero yo viendo tus fotografías, la verdad que veo una referencia pues, muy romántica, ¿no? Ambientes muy románticos, muy de fábula, ¿no? Que por lo menos en mi caso conectan muy bien pues, con esos iconos de niñez, ¿no? Que igual yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido, contacto con la naturaleza, o sea, son imágenes que tenemos todos muy relacionadas. Pero te quería preguntar si los niños de hoy en día también conectan de la misma manera con estos referentes, ¿no? ¿Son universales, son culturales, son generacionales, ¿no? ¿Qué te encuentras cuando trabajas con los niños? ¿Conectan igual que conectamos nosotros en su día o hay cambios? Eh, Mira, la realidad es que generalmente trabajo mucho, yo vivo en Alcalá de Henares, es afuera de Madrid, y la verdad que es una zona espectacular para trabajar, porque me encuentro muchas locaciones naturales, muchos campos de flores, muchos campos de cultivos. Entonces, lo que suelo encontrar es que en general los niños con los que trabajo no son niños que conocen o que van a ese tipo de lugares. Entonces les resulta interesante, te diré. O sea, de repente estar rodeado de girasoles, además de los insectos que hay, bueno, hay algunos que a veces les puede generar un poco de temor también. Entonces, en general, digamos, el marco les suele gustar, les suele parecer lindo. Y suelo siempre tener igual, llevar atrezos, digamos, y hacerlos, llevarlos a la acción con las cosas. Porque el tema de los atrezos siempre siento que es más algo que me da seguridad a mí más que al niño. Porque suele pasar esto, que el niño llega y dice, y bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé cómo me saquen fotos. Entonces, como le digo, bueno, toma esta lupa, mira acá, hay un bichito, vamos a mirarlo, cortemos flores, dale una flor a mamá, dale un beso a mamá. En general me responden bien, digamos, ante la dirección, digamos. También me pasa que depende de la edad, ¿no? A veces, cuanto más grandes, por ahí un poco más apáticos o tal vez más tímidos, también para decirlos. La edad que más me gusta fotografiar es entre los 3 y los 7 8 años. Me parece que es la edad que hay más lugar para la fantasía y para que jueguen a esto de interpretar un personaje, y que también de alguna forma encuentran como si les gusta la persona adulta con la que están, les genera como, no sé si admiración o les divierte, digamos. Me pasa a veces con los más pequeñitos, si son niños criados en apartamentos, claro, cuando los sentamos en medio de tanta naturaleza o las cosas le hacen cosquillas, le pican, lloran. Entonces a veces con los pequeñitos sí me encuentro que me resulta más fácil fotografiarlos con mamá, digamos, y me cuesta más, no quieren que los toque la naturaleza. Pero bueno, la mayoría de la edad que suelo fotografiar suele ser esta que te digo que me gusta. Y los niños más grandes en realidad es mi hija, básicamente. Aunque me han pedido sesiones de adolescentes. Y en realidad las sesiones de adolescentes muchas veces, por supuesto que son adolescentes particulares, que le gusta este tipo de foto naif, para decirlo de alguna forma, como inocente, como nostálgica. No me llegan niñas adolescentes que quieren fotos o provocativas o vestidas de negro. Uno atrae también el público de las fotos que muestra, ¿no? Así que bueno, un poco, sí, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente, muy interesante. Mira, tenemos una pregunta de Pepe, con un comentario inicial que dice, con una apertura grande y el 135 milímetros consigues un desenfoque excelente, pero también una nitidez impresionante en los sujetos y aparentemente sin ruido grano. Además utilizas luz natural que muchas veces es escasa, días nublados o contraluz. Parece que fotografías a pulso, sin trípode. ¿Qué ISO y qué velocidad sueles usar para conseguir estas imágenes tan impresionantes de los sujetos? Sí, gracias por tu comentario. Sí, fotografía pulso, eso sí, no uso. El trípode solamente lo utilizo cuando hago fotos que yo estoy del otro lado, cuando hago fotos de los cuatro de mi familia, porque si no, a veces también ya lo entrené a mi marido para que nos haga fotos a nosotras tres, así que el trípode en ese caso, siempre a mano. Yo creo que eh, tiene mucho que ver la experiencia, ¿no? Son años de fotografiar con este estilo fotográfico.
Cuando empecé, por supuesto que tenía mucho más índice de fotos con ruido, con movimiento, con desenfoque. Algo que para mí fue un cambio tremendo en mi fotografía fue pasarme a Sony y a mirrorless. Yo fotografiaba, mi primera cámara fue una EOS, creo que se llama EOS T3i, me parece, de Canon. Después pasé a unas Canon 6D, después pasé a una Canon 5D Mark IV. Por supuesto que con cada paso de cámara iba logrando fotos más nítidas, yo iba teniendo más experiencia, fotos más nítidas, menos ruido, tenía más rango dinámico, tenía más posibilidad de aumentar el ISO. Pero no fue hasta que realmente comencé a fotografiar con Sony, que empecé con la Sony A7 III, que logré nitidez casi, no voy a decir 100%, pero casi 100% en mis fotos. Porque con Canon, con la 5D Mark IV y el 135 de Canon, me pasaba que fotografiaba y mi estadística era más o menos, hacía 10 fotos del mismo cuadro para tener dos o tres focos. Y me pasaba que muchas veces justo no captaba la expresión que quería. Que no me pasa con Sony, con el seguimiento al ojo de Sony, con tal vez a veces tiene una nitidez demasiado exagerada, porque es como más electrónica, no sé si decirle. El foco para mí dejó de ser un problema y eso es re importante en fotografía de niños, con ustedes saben que los niños, aunque yo los pose y mis fotos sean más bien estáticas, se mueven. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Entonces, antes, cuando tenía Canon, trataba de usar velocidades, si el niño estaba quieto, velocidades por lo menos que sea el triple del largo del lente. O sea que si tenía el 135, arriba de 500 la velocidad en estático, arriba de 1000 si era en movimiento. Que ahora con Sony no necesito tener velocidades tan altas. Qué sé yo, siempre trato igual que no baje de 300, 400 la velocidad. Y el ISO, la verdad es que la configuración de mi cámara empieza con la apertura, porque la apertura no la negocio, es 1.8, salvo que sean fotos familiares. A ver, si tengo dos sujetos, los alineo y entonces saco 1.8 igual. Pero cuando tengo fotos familiares, mamá, papá, hermanitos, que se mueven más y que por ahí hay dos líneas, ahí sí cierro un poco el diafragma claramente, 3.5, por ahí lo suelo usar. Eh, entonces, como te digo, mi setting empieza con la apertura. Después voy a la velocidad que no baje de 1 en 400, ¿sí? Y al Ujú. ISO, que uso el menor posible según las condiciones de luz que tenga. Cuando empiezo a fotografiar suele ser 1 en 100, salvo que, bueno, sean esos días muy oscuros, así que necesito más. Y por supuesto que entonces, dependiendo del ISO, también termino ajustando la velocidad, pero eso es más o menos lo que suelo utilizar. Y en caso de tener una situación lumínica con más luz, entiendo que subir velocidad, ¿no? Exacto, sí, Porque sí es, no juegas con filtros, ¿no? No reduces la entrada de luz en ningún caso a cámara, ¿no? no, pues si voy a un campo de flores, por ejemplo, estas flores amarillas, colzas se llaman. Las colzas o los girasoles, si vamos, qué sé yo, 1 hora y media antes de que caiga el sol, que suelo ir, y no tengo nada de nubes, y no tengo nada de filtros, la luz es fuerte. Entonces ahí claramente voy a usar un ISO de 100, pero tal vez la velocidad sea 1 en 1000, 1 en 2000, o sea, Claro. lo que necesite para, sí, filtrar esa luz que está siendo muy fuerte y me está entrando toda en el Y no lente. usas flash, con lo cual no estás limitada en subir velocidad por arriba, ¿no? No, nunca, nunca flash. Lo que puedo llegar a utilizar a veces es una linterna cálida, pero que la uso para luz de recorte. O sea, cuando Ujú. por ahí me quedo sin luz o quiero darle ese tonito que me gusta tanto naranja en el pelo, puedo llevar un trípode o puede ser mi marido o los padres del niño con una linterna cálida en retroiluminación para reproducir esa luz de recorte. Pero al rostro es raro que use algo. A veces en los workshops uso una pantalla 5 en 1 y uso el lado blanco para devolver luz Ujú. a la cara, pero en general en mi práctica diaria con mis clientes, no, casi nunca. Muy bien. Y mira, hay dos preguntas seguidas en relación con la inteligencia artificial. Este es un aspecto que debatimos mucho en fotografía últimamente, ¿no? El uso de la IA. Y hay dos preguntas que yo creo que te las hago a la vez porque están relacionadas. Dani nos comenta que si tienes alguna línea roja a la hora de usar la inteligencia artificial para editar tus fotografías, ¿no? Y en relación con esto, si hay algo que no haces en principio, ahora, o sea, si algo
algo que no haces y que en principio ahora mismo no harías, ¿no? Y hay otra relacionada de Jaime que dice, muchas gracias por la delicadeza de tu charla. Y la pregunta es, ¿con la utilización de la inteligencia artificial uno no pierde capacidad creativa personal? Bien, genial. A ver, yo generalmente, bueno, un poco vieron mi proceso, o sea que algo que sí me gusta a mí es que el niño al que fotografío en general esté en el lugar que fotografío. O sea, que el lugar donde está ocurriendo la escena exista, digamos, sea real. Me cuesta un poco esto de, le tomo una foto en el estudio y no sé, lo llevo al espacio, algo completamente diferente que el niño no está pudiendo como interaccionar, digamos, con el ambiente. Entonces, si ven en general mis fotos, los ambientes los conservo bastante. A ver, acá tengo, creo que, déjenme ver acá, en esta. No sé si la tengo, a ver. Un segundo, porque quería ver edición, archivos, documentos recientes, Fotomurcia creo que tengo acá. No, en Fotomurcia no, perdonen, es Madero Pro. Acá, porque les quería mostrar donde tengo los antes y después. Estos. Por ejemplo. Bueno, esto lo fuimos viendo. O sea, fíjense que el sujeto está en el ambiente, está ejecutando la acción. O sea que básicamente la inteligencia artificial, esto yo en otro momento lo hubiera hecho con overlays de Photoshop. O sea, hubiera tenido los libros por un lado, el corazón, el caracol por el otro. Lo que me permite la inteligencia artificial es hacerlo mucho más rápido. Lo que me gusta de la inteligencia artificial es que interpreta bien la luz y cuando uno unía objetos tenía que estar pintando sombras y luces para que si uno une un objeto y la luz no concuerda, queda mal. Entonces la inteligencia artificial suele interpretar muy bien las luces y las sombras. O sea que lo hubiera hecho, hubiera hecho lo mismo, pero me hubiera tardado muchísimo más tiempo recreando cada una de las cosas individualmente. Esta foto, por ejemplo, tiene inteligencia artificial, pero fíjense de nuevo, la pose lograda en la foto, la luz lograda en la foto, o sea que lo que agrego es una casita de fondo como para decir el niño está en el patio de la abuela y el gatito para hacer este guiño de cosa, de decir, la foto es tan hermosa con esa luz y ese niño tan apacible y encima un gatito está jugando con los cordones. Tenemos la que completa la foto, digamos. O, bueno, esta misma que les dije antes, o esta, fíjense que la foto está de cámara, la luz está de cámara, después en Photoshop le agregué ese animalito porque como la niña le encuentro la naturaleza, fue mi imaginación, como bueno, con Photoshop le cambié el color de la ropa para lograr una armonía cromática más linda, entonces de vuelta, o sea, yo siento que mi foto no es la inteligencia artificial, la foto es mi toma, mi luz, mi elección de los colores, mi creatividad y con la inteligencia artificial acelero procesos, eh, lo uso como inspiración y puedo como eliminar objetos que no me gustan más rápido y agregar pequeños detallecitos. Entonces, la verdad que no siento que vaya en contra de mi creatividad, todo lo contrario. O sea, hay cosas que yo sin la inteligencia artificial no hubiera podido hacerlas, no porque no era creativa, sino porque no era capaz de ejecutarlas a nivel de, o sea, de ser capaz en Photoshop de hacerlo, digamos, y que ahora sí lo puedo hacer. O sea, yo lo pensaba, pero no lo podía hacer, digamos. Así que no le veo lado, digamos, negativo, por lo menos en la aplicación que yo la utilizo, siento que me ayuda mucho en acortar tiempos, en aumentar mi creatividad, en terminar de cerrar la idea de mi foto, digamos. Muy bien, interesante. Bueno, tenemos bastantes comentarios felicitándote por la presentación, ¿vale? Y poniendo cosas muy buenas sobre la presentación. Pero otra pregunta que nos hace Pasión, ¿vale? ¿Qué programa utilizas, perdón, que se me escapa, para inteligencia artificial? Bueno, o sea, por ejemplo, esta foto que estás viendo acá, Pasión. La, el- en- la foto está editada en Photoshop. O sea, en Photoshop yo le doy la tonalidad otoñal, le cambié el color al vestido en Photoshop, eso sin inteligencia artificial, o sea, de la forma clásica. Pero agregué esta casita, agregué el caballo, de vuelta, como para hacer esta escena más idílica. Y en ese caso utilizo una herramienta de Photoshop que se llama
relleno generativo. El relleno generativo me permite eliminar objetos de una escena o agregarlo mediante prompts. ¿Qué son prompts? La inteligencia artificial funciona con órdenes escritas, si habladas, no sé, escritas nuestras. O sea que yo en este caso le dije, por ejemplo, seleccioné la parte donde está el caballo y le puse caballo tomando aguas, por ejemplo, y me creó el caballo. Así que uso mucho relleno generativo de Photoshop. Y las que les comenté antes, que es Evoto, para todo lo que tiene que ser edición de piel, eliminación de tatuajes, eliminación de reflejos en los lentes, y Aftershoot para selección de fotos. Esas son las inteligencias artificiales que utilizo. Para animar las fotos utilizo otra inteligencia artificial que se llama Kling Eye, se llama. Ese lo escribo en el chat porque es medio difícil de pronunciar. Kling Eye, para animar fotos. Muy bien. Bien. Yo otra pregunta quería hacerte, María, Dime. porque hemos visto varias fotografías, lo has indicado además, ¿no? Esa mezcla de los niños con los animales, que verdaderamente buah, es la atmósfera que se crea, ¿no? Y la interacción es fantástica. Pero claro, entiendo que la dificultad, ya, si con niños, ¿no? La dificultad de trabajo, si incorporas un perro, un gato, una oca, como hemos visto, ¿no? Entiendo que la dificultad ahí llega a unos niveles complicados, ¿no? Sí, la realidad es que es un desafío súper, acá está esto, es un desafío grande porque tal cual, necesito que estén los dos bien y ninguno, tanto niño como animal, no sé cuál me hace menos caso. Entonces, mi secreto es, primero suelo cuando fotografío, el único momento que suelo utilizar ráfaga en mi cámara es cuando fotografío niños con animales. Inclusive a veces en movimiento no uso ráfaga, pero niños y animales sí, por esta cuestión de poder captar en la cámara el momento justo, que es un segundo, un momentito, poder captarlo, así que suelo usar ráfaga cuando fotografío niño y animal. Y el otro tema es que suelo mucho hacer foco en el niño y disparar fotos, foco en el animal y disparar fotos, y muchas veces las o elijo el niño de Sueles, una sí. foto, claro, elijo el niño de la foto y el animal de otra foto. Eh, por ejemplo, la foto acá la niña con el perro, estoy seguro que acá, no me acuerdo exactamente, pero estoy seguro que combiné la mejor pose del perro con la mejor pose de la niña. La del bebé no, esa es así. Justo se miraron y me pareció que tuve suerte. Pero sí, tal como decís, es un desafío y además como fotografía en 1.8, me pasa mucho que si, por ejemplo, no tengo ninguna foto acá, pero si el niño está abrazando al animal, me puede pasar que sale desenfocado Claro, el un plano poco, focal, la profundidad de campo, claro, porque se los te sale. animales suelen tener la cara como para hacia adelante, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es Sí, sí, diferente. sí, sí. Y además, si son aves, el pico roba mucho foco, no Sí, sé por sí, qué. sí, sí. Y entonces me pasa muchas veces que no, que tengo desenfocado, bueno, uno de los dos, por eso te digo que enfoco niño, enfoco animal, saco animal, así todo el tiempo, tic, 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 y suelo combinar mucho las fotos. ¿Intentas que sean sus propias mascotas para que la interacción se conozcan o mezclas? Sí, en realidad siempre que una familia agenda una sesión conmigo, les hago un cuestionario de fotos. eh, Primero muchas veces les pregunto qué es lo que les llama la atención de mi fotografía, si hay una foto particularmente que les guste, no porque vaya a recrear la misma foto, pero para entender qué los trae a mí, ¿no? Les pregunto qué hobbies tienen los niños, si hacen algún deporte, si tocan algún instrumento, porque siempre si tocan instrumentos los incluyo, les hago la propuesta de incluirlo, y si tienen mascotas. Entonces, si hay instrumento o un deporte que me parezca interesante o algún hobby o algo o mascota, lo trato sí, de incluir en la sesión. En el caso de los workshops, muchas veces, esta foto también es de un workshop, no, los workshops las mascotas no suelen ser de los niños, o sea, siempre intento conseguir niño que tenga mascota, pero es difícil que se cumpla la doble condición, así que en los workshops muchas veces son mascotas ajenas y en el momento se conocen. Pero bueno, fíjense, o sea, este niño y este perro no se conocían y miren la expresión que tiene el niño, o Sí. sea, aunque no es suyo,
lo mismo acá, en esta acá, esto era maravilloso. En un primer momento le tenía miedo igual a la chica, porque le habíamos puesto tomates en el libro para que la OCA es de verdad, no es con inteligencia artificial. Entonces comía el tomate del libro y ella le daba miedo porque se le acercaba, así que también hubo que esperar el momento en que la expresión fuera, que fuera buena. O en fotos como esta de los cisnes, esto es espectacular. En mis vacaciones en Italia fuimos a esta punta San Virgilio, en Lago di Garda, a hacer fotos del atardecer, pues sabía que era espectacular, pero nunca me imaginé que iba a haber cisnes. De vuelta digo, soy una mujer de suerte, así que siempre en mi mochila hay pan, porque si voy a una laguna o algo, para traer los patos. Y bueno, nada, le fuimos tirando pan hasta que se acercaron y le fui haciendo esas fotos que a mí me encantan, y que bueno, esos animales claramente no eran de ella, pero fíjense la conexión, los animales la están mirando. Sí, Sí. suena muy bien. Muy bien. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta? Porque el tiempo vuela, llevamos hora y media aquí hablando, ¿eh? Pasa volando el tiempo. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues vamos a ir cerrando, María. Oye, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una gozada la presentación. Como te he dicho antes, gracias por incorporarte al ciclo de charlas y ha sido muy interesante. Si quieres despedirte de la audiencia, Dale, voy a dejar de compartir así me ven la... Ahí, acá está perfecto. Bueno, les agradezco mucho su atención, sus palabras para mi trabajo. Espero haber sumado un puntito. Yo siempre digo que siempre está bueno escuchar cómo vive y cómo siente la fotografía de otras personas, porque siempre nos suma algo a nuestro trabajo, y aunque sea una cosita, nos queda y nos llevamos en el corazón. Así que gracias por permitirme compartir lo que más amo con ustedes y que tengan una linda noche y cualquiera que se quiera contactar conmigo, tienen, ahí les había dejado antes las redes sociales o buscan María Preser en Instagram y me van a encontrar o en la web y seguimos conversando si tienen cualquier duda. Muchas gracias, a Simar nuevamente por la invitación. Los dejo entonces. pues lo dicho, muchas gracias, María. Ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, y al resto, pues a la audiencia, emplazarle a las próximas 2 semanas, que seguimos con el ciclo de charlas los miércoles y nos veremos en la siguiente. Buenas noches y hasta la siguiente. Hasta luego, adiós. Adiós.